Existen varias formas de acceso a los datos externos en bases de datos. Puede ser importar, puede ser Direct Query, que tiene una modalidad para SQL Server Analysis Services que se llama Live Connection, y el modo mixto, que actualmente está en vista previa. Veamos qué características y funcionalidades tienen. El acceso a datos en modo importar es el más común. Se puede aplicar a todos los orígenes de datos, excepto al servidor Power BI. Se crea una copia de lo importado. Por esto es importante crear acciones de filtrado para reducir la carga sin afectar al origen de datos. La copia en Power BI es estática, invariable, hasta que se refresque el conjunto de datos. Una de las principales ventajas cuando utilizamos el modo importar es que como todos los datos están en Power BI, los cálculos se realizan con mucha rapidez, ya que el motor está optimizado para el cálculo. Los datos almacenados por su parte consumen RAM y además espacio en disco. Si importamos los datos, es posible combinar consultas a orígenes de datos de tipos diferentes, lo que resulta muy ventajoso para crear conjuntos de datos robustos que compongan un modelo de datos eficiente. Todas las funcionalidades habilitadas para Power BI están disponibles, todas las transformaciones desde el Power Query y todas las funcionalidades y posibilidades del lenguaje DAX. Veamos qué ocurre si utilizamos como modo de acceso Direct Query. No todos los orígenes de datos soportan Direct Query, ni siquiera todas las bases de datos. Los datos no se guardan en Power BI. Todos los datos permanecen en su origen, nunca viajan, ni se publican en la nube. Los metadatos sí que se cargan en Power BI, es decir, los nombres de tablas y columnas, así como los tipos de datos y relaciones. Con Direct Query conectamos a la fuente de datos directamente. Casi siempre es posible seleccionar la estructura a la que se quiere conectar, es decir, las tablas o vistas de la base de datos. Una de sus ventajas es que no está limitado por el hardware de la máquina de desarrollo o el servidor. Power BI actúa como una herramienta de visualización cuando utilizamos Direct Query. La fuente de datos se consulta cada vez que ocurre una interacción con Power BI, por lo que el rendimiento de la consulta no depende de Power BI, sino que depende del hardware existente en el origen de datos. El archivo de Power BI es muy ligero porque solo admite metadatos. Trabajar con este modo de acceso a datos tiene algunas desventajas, entre las que se pueden citar que admite un único origen de datos a la vez. Además, las opciones de transformaciones se ven limitadas debido a consideraciones de rendimiento. Solo se admiten las transformaciones que se pueden traducir eficientemente al origen de datos. No están disponibles todos los tipos de consultas. No se pueden utilizar en las consultas expresiones comunes de tablas ni procedimientos almacenados. También hay limitaciones en el modelado, ya que hay acciones que no se pueden realizar, tales como creación de medidas, columnas, jerarquías, relaciones, nombrar y ocultar, dar formato a medidas y columnas, así como definir los agregados predeterminados y el orden de las columnas. Existen algunas limitaciones en la creación de medidas y columnas calculadas, debido a que solo están disponibles aquellas que no vayan a causar problemas de rendimiento. Tampoco es posible crear las tablas para jerarquías de fechas, como ocurre de forma predeterminada con el modo importar. Otra gran desventaja es que no todas las funciones DAX están disponibles. Al comparar estos dos modos de acceso, vemos que importar garantiza mejor experiencia de usuario, ya que se dispone de absolutamente todas las opciones de consulta, combinación y modelado. Se podría considerar el uso de Direct Query cuando el modelo es demasiado grande como para que quepa en memoria o
cuando los datos subyacentes cambian con frecuencia y los informes deben mostrar siempre el último dato. En ambos casos, hay que garantizar que el origen de datos sea capaz de devolver los resultados en un tiempo razonable. De lo contrario, no tendría sentido. Existe un modo especial que se llama Live Connection. Está soportado para SQL Server Analysis Services y el servicio de Power BI, que también admite un único origen de datos a la vez. Live Connection es un tipo especial de Direct Query. Es más restrictivo en cuanto a las transformaciones. Si hablamos de modelado, se limita a crear nuevas medidas. No se pueden agregar columnas al modelo. La idea es aprovechar las capacidades que ya se integraron en los modelos multidimensionales y tabulares a los que conecta. Por ejemplo, a diferencia de Direct Query, Live Connection considera que el nombre de usuario se corresponde con el usuario que está viendo el informe, lo que significa que se puede definir la seguridad dinámicamente. Adicionalmente, SQL Server Analysis Services se puede configurar para refrescos frecuentes. Al conectar con algunos tipos de bases de datos, es muy importante tener en cuenta el modo de acceso a datos que se va a utilizar, dadas las consecuencias de tal decisión.